Como lo vimos en la sección anterior, cuando hablábamos de la dimensión simbólica de la cultura, el punto de vista de Gilberto Jiménez, donde habla sobre esta corriente de las representaciones sociales, inscritas específicamente en Moscovici, así como esta dimensión de la trama simbólica, donde están entrelazados símbolos y significados en una telaraña de significaciones establecida por Clifford Geertz, nos va llevando hacia adelante de cómo podemos utilizar este tipo de enfoques en relación con el análisis de la cultura. De tal manera que el día de hoy vamos a observar un ejemplo sobre esta dimensión simbólica. Y lo vamos a tener a partir de la obra de Edmund Leach llamada Cabello Mágico, misma que fue publicada en su versión original en 1967 y traducida al español hasta 1997. Es en esta obra donde Edmund Leach establece una reflexión profunda acerca del papel, el sentido y sobre todo las posibles astucias que utilizan los investigadores cuando hacen análisis relacionado con distintos fenómenos de la vida simbólica de las culturas. De tal manera que vamos observando a lo largo de su texto distintas argumentaciones, sobre todo cuando contrapone sus hipótesis de la función del símbolo en relación con distintos colegas antropólogos, además lo formaron, como fue el caso de Malinowski o de Raymond Fear. Y por otro lado, establece una reflexión sobre el trabajo que hacen los profesionales del psicoanálisis en relación con el manejo de los símbolos. No dejemos de olvidar que Edmund Leach proviene de la corriente británica de antropología cultural y social. Esto es interesante porque a partir de ahí vamos viendo cómo sus distintas fuentes de análisis y fuentes de revisión bibliográfica, así como fuentes de formulación teórica, especialmente provienen del mundo británico. En una parte introductoria establece Edmund Leach dos ideas que me parecen indispensables para ir desarrollando las discusiones dentro de este texto. La primera nos habla acerca de los distintos riesgos que encierra la elaboración de comportamientos universales en relación a procesos simbólicos. La segunda, la necesidad indispensable de hacer una reflexión intrínseca sobre el papel del individuo dentro de la sociedad y el papel de la cultura dentro de las sociedades. Estas dos ideas son muy interesantes puesto que Edmund Leach hace referencia hacia estas formas universalistas de búsquedas de explicaciones, de elaboraciones de leyes generales que pudiesen establecer premisas sobre la explicación de los comportamientos de los seres humanos. De tal manera que los comportamientos simbólicos, señala Edmund Leach, son variables, ya no solamente en términos de las diversidades culturales, sino también en la diversidad de tiempos, de situaciones contextuales, así como formas de organización social, política y económicas donde se encuentran insertos. De tal manera que para Edmund Leach lo interesante que puede tener este planteamiento es que no podemos perder de vista la multidimensionalidad del símbolo. Como lo veíamos con Clifford Geertz, este entramado de significados y de símbolos que tienen un mensaje y que tienen una apropiación diferenciada, no solamente va generando una situación de comunicación, sino que va estableciendo también cierto tipo de relaciones sociales, vinculaciones históricas y procesos de jerarquización en términos políticos. Es interesante cuando lo vemos desde el planteamiento de este estudio de caso, donde Edmund Leach además retoma uno de los elementos anatómicos presente por excelencia dentro de las mitologías, formas rituales y cosmovisiones universales, que es el pelo, el cual encierra
un conjunto de sentidos y de significados totalmente disímbolos. Para algunos es un estilo de vida. Aquellos que son estilistas, que son peluqueros, que se dedican al trabajo del mantenimiento, del vigor, la fuerza, la belleza. Para otros que además viven dentro de una composición de lo público como una manera ya no solamente de mostrar, siempre ir a la vanguardia del espíritu del tiempo, por ejemplo con los cortes de las tendencias de la última moda en relación con el pelo, así como también está articulado obviamente con disposiciones vinculadas hacia el vigor, la virilidad, la fuerza, o en otro polo hacia el poder, hacia lo sagrado, lo celestial, o viéndolo desde un punto de vista totalmente opuesto, hacia la pérdida, hacia el duelo, hacia la aflicción o el sacrificio. De tal manera que para algunos hablar de pelo, hablar de cabello, no solamente encierra una práctica en términos de la vida cotidiana, sino también habilita un conjunto de articulaciones funcionales, sociales y culturales en relación a un proceso ritual que se mantiene a lo largo no solamente de la vida, sino también a lo largo del ciclo de festividades que tiene una colectividad. Desde ahí, Edmund Leach establece como primer propósito estas dos hipótesis: la universalidad de los símbolos y sus significados, y el planteamiento entre su reflexividad entre sujeto y colectivo y cultura y sociedad. De tal manera que para seguir adelante con este argumento, retoma la tesis del doctor Charles Berg, el cual es un psicoanalista que está articulado con el pensamiento freudiano y establece que el uso ritual del cabello siempre estará marcado acerca de una asociación intrínseca entre su conjugación vinculada hacia una lógica de lo genital y de lo sexual, y por otro lado hacia cierto tipo de coyunturas identitarias y psicológicas que tienen un principal efecto en la conducta. De tal manera que para Charles Berg el tratamiento del cabello no solamente remite directamente hacia cierto tipo de pulsiones o traumas, sino también hacia cierto tipo de asociaciones inconscientes que reflejan modos de pensar y modos de interactuar de los individuos. Sin embargo, como lo señala Edmund Leach, el peligro que tiene esta tesis tiene distintos tipos de implicaciones, ya no solamente en términos epistemológicos, sino también devela un conjunto de aplicaciones que hace el investigador Charles Berg en relación con la trampa epistemológica que utiliza para generar desde estudios comparativos de sociedades disímbolas, formas o leyes universales, y la otra, la manera en la cual ciñe o forza cierto tipo de agrupaciones de datos etnológicos y etnográficos para fortalecer su tesis, aplicable además a individuos que proceden y que habitan en otros contextos. De tal manera que para Edmund Leach esta teoría que establece Charles Berg es una trampa y tiene cierto tipo de mañas. Y la primera de ellas, la señala de una manera muy directa, es parte de las herencias que tomó Charles Berg de Sigmund Freud. Para Leach, Freud es uno de los principales psicoanalistas que retoma desde una lectura muy sesgada distintos elementos vinculados con registros etnográficos de antropólogos. Es interesante que para Leach este malestar en relación a la otredad establece un modo de relación extractivista del conocimiento que van produciendo los antropólogos y se utilizan a modo de justificar teorías aplicables a sociedades totalmente diferenciadas.
En este caso, lo menciona Freud, lo menciona Freud en Tótem y Tabú, se establecen cierto tipo de manifestaciones relacionadas con el comportamiento ritual de grupos asociados con una lógica primitiva, y desde ahí se hacen interpretaciones en relación a la teoría para aplicar y sobre todo para interpretar un conjunto de símbolos en individuos, llamémoslo de tal manera, occidentales. Es así que la evidencia etnográfica, señala Edmund Leach, ha sido utilizada de forma, digamos, un poco tramposa o amañada. Tramposa en el sentido de que corresponde a cierto tipo de agrupaciones culturales totalmente diferenciadas, y amañada porque justo se mete con calzador para la explicación de una teoría fundamentada desde otro tipo de procesos civilizatorios. De tal manera que uno de los argumentos interesantes que viene a colación de parte de Edmund Leach es esta incapacidad que tienen los psicoanalistas de ubicar la interpretación de los símbolos como una construcción social y cultural. De ahí que Edmund Leach va manifestando un conjunto de argumentaciones en el sentido de que todo símbolo tiene una función en términos de la colectividad que lo produce. Así también todo símbolo proviene de un proceso histórico y contextual que le da significado. Y una tercera es que todo símbolo además es dinámico en términos de situaciones específicas y modos de interacción de parte de los individuos que los producen. Este es un acierto importante en cuanto a la argumentación de Edmund Leach. Esta argumentación también la explora en otra de sus maravillosas obras que se llama Cultura y Comunicación, y lo que nos estaremos dando cuenta es que para Edmund Leach la función que tiene el símbolo y su construcción de significado siempre estará pautada por estas relaciones entre lo público y lo privado. Lo público en un sentido de expresar un significado y lo privado en un sentido de producir dicho significante. De tal manera que una de las formas en las cuales argumenta Leach la crisis del modelo psicoanalista de interpretación de los símbolos es que no tiene muy clara cuál es la frontera entre lo público y lo privado, y cómo estos símbolos que se construyen de una manera extensiva en relación a procesos rituales, a ritos de aflicción o a ritos de pasaje, solamente se pueden comprender desde un punto de vista del individuo. Otra de las ideas que pone en la mesa para esta reflexión crítica sobre el modelo psicoanalítico de la interpretación de los símbolos, señala Edmund Leach, tiene que ver con que la conducta simbólica no solamente dice algo, sino también manifiesta emociones y en consecuencia hace algo. Esta afirmación es muy interesante, puesto que cuando Clifford Geertz escribe en La interpretación de las culturas en 1971, 4 años después de la escritura de esta obra de Cabello Mágico, el concepto que tiene Clifford Geertz de ritual implica no solamente la generación de un conjunto de símbolos y significados que se ejecutan de manera colectiva y performativa, sino que también adhiere una dimensión anímica que produce estados anímicos. Y eso es interesante porque aquí lo señala también Edmund Leach, que esta distinción de los estados anímicos, de las manifestaciones en cuanto a las emociones, son también dimensiones en las cuales nosotros tendríamos que establecer cierto tipo de registros. Sin embargo, dice Edmund Leach, los registros deberán ser apegados hacia no solamente la observación de la conducta de los individuos, sino también los procesos de la significación de esa conducta.
cuando la alegría, la tristeza, la aflicción, el enojo, el espíritu dubitativo son culturales, dice Munlich. Los antropólogos nos quedamos lejanos solamente de interpretarlo a simple vista, sin profundizar en las maneras en las cuales localmente se construyen esos modos de representación. Esto es interesante porque para Edmund Leach los símbolos, y especialmente aquellos que se ejecutan dentro de procesos rituales y especialmente dentro de los ritos de aflicción, tienen algunos mayor carga emocional que otros. Y esto lo podemos observar a lo largo de los distintos elementos etnográficos. Cuando Edmund Leach sitúa los procesos rituales, nos habla también de esta teoría maravillosa de de Arnold van Gennep, llamada los ritos de paso. Dentro del planteamiento de van Gennep, los ritos de paso tendrán que ver con aquellas transformaciones identitarias en términos del individuo y su integración hacia formas diferenciadas de colectividad. Para van Gennep, los ritos de paso tienen un camino que va forjando necesariamente transformaciones en el ámbito de los sujetos. Desde un proceso de separación, una liminalidad hasta una agregación, se manifiestan un conjunto de símbolos que pueden ser jerarquizados a partir de su importancia emocional y también sus usos propician posibles contaminaciones en relación de la aflicción de los individuos en esta frontera de paso. Es interesante que, por ejemplo, para Edmund Leach, los ritos de paso establecen como un proceso dinámico y también inseparable a toda la manifestación de sociedades. Todas las sociedades y todas las expresiones culturales tienen rituales de paso. Sin embargo, su significación, la significación de los símbolos, no es universal. Es particular a todo contexto interpretativo. De tal manera que en distintas sociedades el corte de pelo no solamente significará cierto tipo de asociación de pérdida, sino también podrá significar un momento de renacimiento o una finalización de una etapa para el inicio de una nueva. Desde ahí, uno de los elementos que señala también como parte importante Edmund Leach tendrá que ver que la distinción entre lo público y lo privado, lo social y lo individual corresponde usualmente a la tarea del antropólogo social. Ahí hay una distinción muy interesante, puesto que para Edmund Leach no solamente la dimensión simbólica se encuentra dentro de la trama cultural, sino para Edmund Leach además se encuentra inserta en un contexto mucho más amplio que tiene que ver con las relaciones sociales expresadas en posiciones políticas, los reyes, la servidumbre, los vasallos, las relaciones asimétricas, las maneras en las cuales se juega un rol, se establece un estatus y desde ahí va observando que las relaciones sociales también promueven y habilitan comportamientos en relación a distintos significados. Para Edmund Leach, la distinción de la dimensión entre lo individual y lo social tiene que ver más que nada con un enfoque en relación a las disciplinas que lo construyen. De tal manera que señalaría Edmund Leach que para el caso de los psicoanalistas, su campo de acción radicará en un punto de vista de los individuos. Sin embargo, para los antropólogos radicará de una manera inminente en la relación de individuo y sociedad. Usualmente comprendida esta relación o esta interacción como la dimensión de la cultura. Desde ahí, los desplazamientos simbólicos en los rituales públicos, señala Edmund Leach, tendrán que ver con la función del símbolo. Y desde ahí menciona varios
interesantes ejemplos etnográficos donde, por ejemplo, el corte de cabello implica la pérdida de fuerza, la pérdida de virilidad, así como también un proceso de duelo o un proceso de aflicción. Y por otro lado, no solamente va generando una explicación articulada con un punto de vista libidinal o de un comportamiento sexual, sino también tiene una función que lo caracteriza en relación de los individuos inmiscuidos socialmente. Es desde ahí que Edmund Leach va estableciendo no solamente la pluralidad del significado del cabello en procesos rituales, llevándolo no solamente más allá de comportamientos y componentes de índole sexual, sino articulándolo también de manera muy clara hacia una estructura social en la cual se mueven los individuos que forman parte de un grupo y la manera en la cual los procesos de significación se vuelven relativos a cada uno de los contextos interpretativos. Para Edmund Leach, el análisis que hace Freud para explicar los actos mágicos vinculados a determinados deseos reprimidos de tipo oral, anal o sexual, establece una falacia en cuanto a la universalización de comportamientos. Por otro lado, también refutando a Fraser, dice Edmund Leach, cae en la misma seducción freudiana en cuanto a la utilización de cierto tipo de retazos etnológicos y su yuxtaposición en términos de una teoría general del comportamiento de las sociedades. Hay una pregunta que dice Edmund Leach que no podemos perder de vista. ¿Cuál es la interpretación correcta de un símbolo? Y su respuesta es: cada análisis parte de una respuesta parcial. Y esto es interesante porque para Leach no hay entonces un análisis integrador para el mundo de los símbolos. Lo que hay son análisis parciales que ubicarán ciertas respuestas según las dimensiones reflexivas de los investigadores que las realicen. Para unos, el paradigma, dice Leach, funciona más que como una pregunta, como un modelo de respuesta. Y para otros, la idea de buscar no solamente caminos que puedan integrar de manera multidimensional y multiescalar las formas locales en las cuales se utiliza el símbolo y los significados, son desde su propia perspectiva una manera de darle mayor densidad, lo diría Clifford Geertz, o profundidad en el sentido de la construcción del significado. Para algunos, el trabajo de Edmund Leach deja grandes lecciones en relación a la dimensión simbólica de la cultura. 1. Los símbolos comunican. 2. Están históricamente situados. 3. Son dinámicos en términos de transformaciones. Y 4. Son ubicados en relaciones sociales, jerarquizadas y heterogéneas.